Hola, soy Sebastiana Pelejans, psicólogo junguiano desde Paraná, Argentina, con un par de décadas de experiencia clínica en el consultorio. Bienvenidos a esta explicación visual en la que vamos a destripar la última gran obra maestra de Stanley Kubrick usando una lente fascinante, la psicología analítica de Carl Gustav Jung. En lo personal, el cine me parece una herramienta psicológica tremenda, una verdadera mina de oro repleta de mensajes del inconsciente colectivo y de arquetipos universales. Así que vamos a meternos de lleno en este viaje tan perturbador que nos plantea Eyes Wide Shut. Fijémonos en un detalle importantísimo. Kubrick se basó en el relato soñado de Arthur Schnitzler, escrito allá por 1926, pero al llevar esta historia a la pantalla grande, en 1999, poco antes de su muerte, decidió trasladar todo de la Viena de finales de siglo a la ruidosa y caótica Nueva York de los 90. Y ojo, esto no es casualidad. Lo que Kubrick nos está mostrando de forma brillante es que, aunque pasen las décadas y cambien los escenarios, las tensiones ocultas del ser humano ni se inmutan. Lo único que cambia es la máscara, pero nuestro inconsciente y sus profundidades siguen jugando exactamente con las mismas reglas ocultas de siempre. Para entender esto mejor, tenemos que hablar del Zeitgeist, el famoso espíritu de la época. Para la psicología de Jung, esto no es una simple moda pasajera, que va. Es la manifestación histórica de esos arquetipos que están despertando en el inconsciente de toda una sociedad. Y aquí es donde el cine hace de espejo perfecto. Básicamente capta lo que una era completa decide reprimir y nos lo proyecta a escala gigante frente a los ojos. Lo que vamos a ver a continuación es justamente el estallido que ocurre cuando una época se vuelve demasiado rígida y unilateral. Sección 1. La máscara del ego, la ilusión del médico perfecto. A fin de cuentas, todo viaje psicológico hacia las profundidades más oscuras empieza siempre en la superficie, a plena luz del día, donde todo parece estar en perfecto orden y bajo control. Hablemos de la persona. En psicología analítica, la persona es esa máscara social que nos ponemos para salir al mundo y encajar. Y a ver, no es que sea algo malo o falso en sí mismo, es una herramienta de adaptación súper necesaria. ¿Dónde está el problema entonces? Pues cuando ocurre una identificación total con ella. Cuando alguien se cree que es en su totalidad su título universitario, su ropa cara o su estatus social. Ahí es cuando aparece una rigidez psíquica brutal y la verdadera identidad queda totalmente asfixiada. Y esto lo vemos clavado en Bill Harford, el protagonista. El tipo encarna a una persona hiperdesarrollada de manual. Va por la vida con trajes impecables, usando su título de médico como si fuera una llave maestra para todo, y dando por hecho que su mujer es un libro abierto y totalmente predecible. Se cree que tiene el control absoluto. Pero claro, todo lo que no encaja en ese molde del médico perfecto no se esfuma por arte de magia. Va directo al sótano de la mente, a lo que Jung llamaba la sombra, acumulando una presión enorme. Sección 2. La irrupción del ánima, la confesión demoledora. Como es lógico, una máscara tan rígida es sumamente frágil. Tarde o temprano, la ilusión se quiebra y da paso al caos. Aquí es donde la historia introduce el detonante de toda la travesía. Lo que se despliega aquí es una verdadera catabasis, un descenso mitológico en toda regla. Vamos a ir viendo cómo se construye este viaje paso a paso. Arrancamos con esa confesión que hace pedazos el ego, pasamos a la peregrinación nocturna, llegamos a la icónica mansión de Somerton y culminamos en ese complejo regreso donde el material inconsciente invade la vida cotidiana. Durante esa confesión, el protagonista descubre que su mujer fantaseó con dejarlo absolutamente todo por un oficial que ni siquiera conocía. Y aquí hay que hacer una distinción junguiana fundamental. Alice, en la psique de Bill, no es su sombra. Ella representa su ánima, la imagen interna de lo femenino. Su ego consciente y racional se ha resistido desesperadamente a integrar esta dimensión profunda de deseo. Por eso, al descubrir la autonomía de su esposa, el ánima se alza con una potencia tan arrolladora e incontrolable que literalmente destroza su realidad. Pasamos a la sección 3, descenso a la sombra, el deambular nocturno. Al ser expulsado de su cómoda ilusión de control, el personaje se echa a las frías calles de Nueva York. Pero seamos claros, este paseo físico es, en el fondo, una exploración cruda de su propio estado psicológico reprimido. Fijémonos en este poderoso contraste. Es brutal. Por un lado, tenemos lo que el ego consciente de Bill cree ser puro, omnipotente y guiado por una moral intachable. Pero por otro lado, están los contenidos reprimidos emergiendo furiosamente desde la sombra. Celos extremos, deseos completamente transgresores y brotes de violencia que su mente jamás habría sido capaz de reconocer como propios. Es un choque de trenes total. Lo realmente fascinante de esta parte es ver cómo intenta actuar físicamente todo ese impulso oscuro que su ego siempre negó. Se mete en lugares prohibidos e intenta consumar venganzas, pero siempre falla. Se acobarda sistemáticamente antes del clímax. La sombra lo visita y le pasa por encima como una pisonadora, siendo totalmente incapaz de integrarla.
En esta impotencia constante queda al descubierto la inmensa fragilidad de su narcisismo. Sección 4. El inconsciente colectivo. El ritual de Somerton. Aquí es donde el descenso toca verdaderamente fondo. Llegamos a un punto donde los límites individuales colapsan y todo se funde en lo colectivo. Visualmente, toda la secuencia de la mansión de Somerton es una pura y aterradora representación cinematográfica del inconsciente colectivo desatado. Desglosemos esto un poco. Las máscaras idénticas llevan la persona a un nivel tan extremo que literalmente aniquilan al individuo. Luego tenemos al sumo sacerdote, que encarna el arquetipo del anciano sabio, pero en su versión más destructiva y tiránica. ¿Y el ritual anónimo? Bueno, es el eco puro de una fuerza dionisíaca y primigenia que exige suspender cualquier rastro de civilización racional. Y hay que aplaudir la agudeza del director con la contraseña de acceso. Fidelio no es un detalle menor. Hace referencia a la única ópera de Beethoven, que trata, irónicamente, sobre la lealtad y la fidelidad conyugal inquebrantable. Usar el símbolo máximo del amor romántico como llave para entrar a un templo de excesos y engaño anónimo, en fin, es una bofetada monumental a la hipocresía y a la doble moral de la sociedad moderna. Sección 5. El regreso transformador. La máscara en la almohada. Todo el que baja a los abismos tiene que volver a emerger hacia la superficie consciente, pero hay que mirar con lupa el resultado de este ascenso. En el clásico viaje del héroe, uno baja a los infiernos, pilla un tesoro y vuelve transformado en un ser superior. Pero aquí, Bill no es ningún héroe, es un intruso, tropezando a ciegas. Se mete en el inframundo de su propia mente sin estar mínimamente preparado para digerir la experiencia. Por lo tanto, al no conseguir esa ansiada meta de individuarse, de entenderse a sí mismo, lo que se trae de vuelta no es una transformación genuina, sino un estado de terror absoluto. Entonces, el punto clave es este. Ignorar las partes reprimidas de nuestra psique no hace que desaparezcan, simplemente vuelven con más fuerza. La escena final con la máscara descansando sobre la cama simboliza maravillosamente que la sombra ya no es algo de ahí fuera, ahora está dentro de casa. Se hace evidente la necesidad vital de integrar conscientemente nuestra sombra y nuestro ánima, porque si no, nos arriesgamos a vivir gobernados ciegamente por esas fuerzas y encima llamarlo destino. Después de repasar este complejo laberinto mental plasmado en imágenes, surge una reflexión bastante provocadora. ¿Cuándo fue la última vez que una simple confesión ajena hizo colapsar un sistema de creencias internas que parecía completamente indestructible? Es el momento exacto para evaluar esa enorme fragilidad de lo que habitualmente llamamos control y certidumbre en la vida diaria. Ha sido un auténtico privilegio acompañar este análisis. Al observar una cinta, es vital no quedarse solo mirando la pantalla, sino examinar qué partes de la propia mente se están reflejando ahí. Soy Sebastián Appelhans y me despido con el mensaje final de este recorrido. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo. Hasta la próxima.